Buenas tardes a todas, buenas noches a algunas. Hoy nos reunimos de vuelta y eso es re lindo, que nos vemos para estudiar, para informarnos, para momentos lindos como este. Y vamos a estudiar, yo diría que quizás la vamos a reestudiar, porque puede ser que en algún momento vimos esta Mishnah, pero la vamos a profundizar un poquito y la vamos a conectar con una historia para el final muy, muy linda que hoy me contó mi esposo. Eh, esta Mishnah está en el capítulo 2, Perek Bet, Mishnah 14, Yudale. Y la dice Rabbi Elazar. Y dice así, Rabbi Elazar dijo, sé constante en el estudio de la Torah, sabe qué responder a un no creyente, sé conocedor de ante quién te esfuerzas, quién es tu empleador que pagará la recompensa por tu labor. Esto es lo que dice Rabbi Elazar, que tenemos que tener constancia en el estudio de la Torah. ¿Qué significa? Hay que estudiar Torah de manera sistemática. Uno tiene que ir creciendo, tiene que ir increciendo, tiene que ir haciendo, bueno, estudio la Torah, después sigo con los profetas, después sigo con las escrituras, estudio Mishnah, después la Gemara, estudio Alajot. Tiene que ir no un poquito un pico acá, pico allá, por supuesto que siempre sirve y no está nada mal, pero acá dice, ¿cuál es la manera que debe ser la correcta? Ser constante, tener constancia en el estudio de la Torah y sabe qué responder a un no creyente. En el hebreo dice así, al no creyente dice, Dama Shetashib le picoros. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de lo que es un apicoros? Apicoros o epicoros es un hereje, un no creyente, alguien que a propósito digamos, niega la existencia de Dios, la veracidad de la Torá, etcétera, etcétera. Entonces se dice que tu estudio de la Torá tiene que estar firme en vos y tenés que prepararte para saber qué responder a un no creyente. Sé conocedor, después dice, ante quién te esfuerzas, porque la realidad no significa que uno estudia Torah solamente. Ay, Alina no me escucha. ¿Alguien más no me escucha? ¿Todas me escuchan bien? Hagan así. Alina, por ahí desconectate y volvete a conectar. Alina, salí y volvé a entrar. A ver, se lo escribo. A ver si ahí me lees. Hola, Batia, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos en el Shiur, así que sigo. Estamos en la Mishnah 14 del capítulo 2. Y estamos diciendo que la Mishnah, Rabbi Elazar nos dice que la persona tiene que tener constancia y ahondar en el estudio de la Torá y tiene que saber qué responderle a un no creyente, a un apicoros. Un apicoros es un hereje, una persona que no cree. Pero tenemos que saber que apicoros también es una persona que no, no cree, pero sabe mucho. No es un ignorante, no se puede comparar o pensar que el hereje es alguien que no sabe.
El que no sabe y niega no es un hereje, es ignorante, desconoce y por eso dice, ah, bueno, yo no creo nada. ¿Y qué sabes? ¿Qué estudiaste? No, nada. Entonces, ¿cómo sabes que no crees? Eso se llama otra cosa. Es un desconocedor. Hay diferentes situaciones con respecto a eso. Esa persona que dice así no entra en la categoría de hereje, de no creyente, de Apicorós. Apicorós es una persona que conoce de judaísmo en profundidad después lo niega, lo trata de demostrar que no es verdad, no cree en nada y no cree en Dios. Eso es un verdadero Apicorós. Como siempre, contamos la misma historia del hombre que buscaba el gran Apicorós y entonces le dijeron, ¿dónde lo voy a encontrar? Y le dijeron que vaya al Shil, al templo, al Knis. Y entonces, ¿cómo? Sí, ahí está, entonces lo encontró y estaba todo envuelto en el talit con los tefilín rezando. Y él le dijo, pero vos sos el gran Apicorós. Le dijo, sí, querido, porque Apicorós es si uno sabe. Si no sabes, si no crees, si negas, sos un ignorante. No sos un Apicorós. Entonces, por eso dice que tenés que saber lo que responderle a un Apicorós. Porque un Apicorós va a saber refutar. Entonces vos tenés que estar preparado con toda la batería de conocimiento de Torah y así le vas a poder refutar correctamente. Seguro que le vas a triunfar, porque la Torah es verdad, pero para eso, como el otro también tiene conocimiento, y entonces lo desvirtúa, lo cambia, le hace alguna vueltita. Si vos no estás preparado, no sos versado, él te puede hacer caer. ¿Y cuál es el problema? Que quizás vos no, bueno, el que la picorós te venza en una discusión, el peligro está que haya otros que estén escuchando y que no sean versados y crean que la picorós tuvo razón. Y eso es algo muy malo. Entonces, por eso la persona te dice acá Rabbi Elazar, en la vida tenés que ir avanzando en el estudio de la Torah, tenés que ser metódico en el estudio de la Torah, tenés que agregar, cada vez crecer, saber más y estar preparado para saber qué responder a una picorós. El Maral de Praga, ¿saben lo que dice? Que la persona, además de tener la obligación, el judío, de estudiar Torah por la mitzvah, también tiene que estudiar para saber responder a un no creyente, a un hereje. ¿Por qué? Porque realmente es importante imponer, de buena manera, no significa imponer, que se imponga, que se conozca la verdad. Entonces es parte de nuestra tarea hacer que la verdad salga a flote. Y la verdad es la Torah. Entonces por eso la persona tiene que estar preparada. Eh, por otro lado, Rabenu Yonah dice que ¿qué quiere decir Rabbi Elazar con esto de que tenés que saber lo que responder a una picorós? La persona tiene que saber responderle a este hereje. eh, ¿Por qué? Porque con todas las mentiras, con todas las distorsiones que esta persona va a desplegar en la discusión, si él no sale triunfante, como dijimos antes, va a ser un problema para quienes escuchan y no son tan versados. Y la persona tampoco tiene el permiso, esto es lo que quiere decir Rabbi Elazar, la persona no puede decir, ay, ¿yo qué tengo que ver con las discusiones? Yo a mí no me gusta, yo soy una persona, no me gusta discutir, que él diga lo que diga, yo estoy con la mía, yo sé que la Torah es verdad y él que quede con lo de él. No, no me voy a meter, aunque él me desafía, yo no le voy a responder y no voy a contestar. No, eso no. ¿Por qué? Porque si él te desafía, la persona tiene que responder, tiene que saber y responderle, porque a través de eso va a triunfar la verdad. Y uno puede decir, pero y capaz que, ¿qué pasa si me va mal? Que
Entonces, por eso continúa la Mishnah diciendo, sé conocedor ante quién te esfuerzas. Vos tenés que saber quién es el que te da la Torá y que vos te esforzás en el estudio de Dios. Y es Él el que te va a ayudar para que salgas triunfante en esta discusión. Entonces, la persona tiene que saber que para saber contestar y con esto, digamos, lo dice el Midrash Muela esto, para saber contestar a un hereje, no es necesario que la persona lea libros de filosofía de otras filosofías ajenas al judaísmo. Ah, no, yo tengo que leer mucho de otras cosas para saber lo que contestar. No es necesario, no es necesario. Lo que sí tenés que saber es mucho de lo tuyo. Y más todavía, miren qué interesante. Hay una Mishnah que la estudiamos hace mucho, que la dice Ben Bagbag, que era uno de los sabios de esa época, de las parejas de los sabios, que lo llamaban Ben Bagbag porque era seguramente un descendiente de conversos o era un converso. Entonces, por eso el nombre no está explicitado. También no está explícito. Otro, Rashi opina que era una época tan peligrosa para los sabios por las persecuciones de los romanos que usaban como código los nombres para que no estén identificados y no los persigan. Y entonces, ¿qué dice él? Miren lo que dice Ben Bagbag con respecto a la Torah. Revuélvela y revuélvela a la Torah a través del estudio, pues todo está en ella. Mira profundamente en ella, envejece y encanece en ella, y no te muevas de su lado, pues no hay nada más edificante para ti que ella. La Torah lo tiene todo, dice Ben Bagbag. No es necesario ir a estudiar cosas ajenas para decir, ah, si yo voy a estudiar otras filosofías, otras religiones, voy a saber cómo refutar. No, no es necesario. Lo que sí debes es profundizar, estudiar en detalle, cada vez saber con más seguridad para poder enfrentar también, primero para cumplir con el precepto del estudio. Segundo, porque tu espíritu se enaltece cuanto más estudias la Torah. Es lo mejor que podés hacer para tu espíritu. Pero además, y para poder cumplirla, porque si uno no estudia, no sabe cómo cumplir la Torah. Y además, para saber qué responderle a esta persona. Ahora hay algo muy interesante que dice el Midrash Muel. Miren qué interesante. La Mishnah me dice que te esfuerces en el estudio para saber qué responder, ¿sí?, a la pícoro. De esto se entiende que la persona, el judío, no debe ir a buscar el debate, no debe ir a buscar la discusión. No tiene que decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora le voy a ganar, le voy a demostrar que está equivocado y me voy a meter en una discusión, porque eso no sirve. No sirve porque a veces cuando uno empieza esa discusión puede terminar mal. Pero sí tenés que saber lo que vas a responder. Cuando viene el hereje, cuando viene el no creyente, cuando viene esa persona y te desafía a ese debate, te hace, ahí no podés hacerte el distraído. Ahí tenés que intervenir, tenés que actuar con todo el conocimiento que venís acumulando del estudio de la Torá y demostrar la verdad. Ustedes saben, y si no saben, les cuento, que durante la historia judía hubo muchos grandes debates a los que nuestros sabios fueron desafiados, pero debates de días, que se prolongaban por días, por semanas, y eran debates muy, muy difíciles, y no solo difíciles. Por ejemplo,
más allá de debatir con los filósofos griegos o después con los grandes sabios romanos, etc. Cuando ya la Iglesia Católica digamos, estuvo en su apogeo, entonces muchas veces los sabios judíos se vieron obligados a participar de debates que eran desafiados a unos debates públicos. Y los debates públicos no eran simplemente debates, no eran simplemente, bueno, a ver quién ganó. Si el rabino no demostraba, el rabino o el judío sabio de turno no demostraba que ganó, el final era que todos los judíos se debían convertir o eran quemados en la hoguera, etcétera, etcétera. Eran situaciones terribles. Ni siquiera una película de terror puede demostrar lo que pasaban los judíos, sobre todo en Europa, con estos terribles debates públicos. Grandes, grandes rabinos fueron protagonistas de estos debates públicos, grandes estudiosos de la Torá, y siempre, siempre, a pesar de que eran los vencedores, no quiero decir siempre, pero en un gran o alto porcentaje siempre había consecuencias negativas. Si no era que quizás los judíos se salvaban, pero a ese gran sabio lo perseguían o trataban de hacerle daño, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quedaban en ridículo delante de toda la población, pero ellos mismos eran los que armaban esos debates públicos. Entonces, en la época de la Edad Media y antes de la Edad Media y posterior a la Edad Media, eran muy terribles todos esos debates y tenemos que saber que, y lo más importante, ¿no? Que ninguno fue vencido. Siempre la Torá quedó demostrada que es la verdad. Ahora, con respecto a esto, hay que tener en cuenta que hoy en día, como decíamos, prácticamente no existen herejes, no creyentes, sobre todo estamos hablando dentro del pueblo judío. Ustedes me van a decir, ay Miriam, no seas inocente. ¿Sabés cuánta gente dice que no cree? Es verdad, pero primero que hay que ver qué quiere decir que no creen. No creen hasta que creen. Hay una famosa canción, hay un grupo de música que se llama, que cantaba canciones en inglés, ¿no? Judías en los fines de los 70, principios de los 80, que se llamaba Juni. Lo pueden buscar en YouTube o la que tiene Spotify. Muy lindas canciones, muy linda música, con Avi Rottenberg, que es el autor de casi todas. Y entonces cuenta ahí la historia de un rabino que viajaba en avión y todos iban a la ciudad de Cincinnati, desde Nueva York, creo, a Cincinnati. Entonces se sentó este rabino al lado de un judío, pero que el judío no se notaba que era judío. Entonces, cuando llegó el momento de servir la comida, al rabino le trajeron el kasher. Y al otro judío, el rabino le dijo, ¿vos también vas a comer kasher? Le dijo, ¿sabés dónde estoy yendo yo? Y le mostró varios amigos que iban con él. Estamos yendo a un congreso de ateísmo, de ateos. ¿Qué voy a comer kasher? Nosotros no creemos en nada, esto es antiguo, qué kasher, esto es algo de antes, nada que ver, por favor. El judío se rió bastante del rabino. Bueno, siguieron volando y de pronto el avión empezó a caer en picada. No sé si cayó en un pozo de aire, él va contando ahí, y ya
era todo terrible y cada uno gritaba, entonces el rabino gritó, Shema Israel, ¿no? Y entonces el judío que estaba al lado gritó con él. Bueno, y al final el avión pudo salir y volvió a su nivel y todo esto va contando la canción, ¿no? Entonces te cuenta que uno que iba ahí, que iba al coso de Cincinnati, se hizo pastor, el otro no sé qué. Y el judío que era dentista, sigue siendo dentista, pero ahora usa barba, usa sombrero y hace tefilá en el mismo templo que el otro rabino, ¿no? O sea, bueno, hay que ver cuál es la situación. Este es como medio una cosa extrema y un chiste, digamos, una canción. Pero muchos Yehudim, lamentablemente, no recibieron la educación o pasaron por situaciones difíciles y están como confundidos, enojados. Entonces no es el tema. Es más que nada es la desinformación y es también el desconocimiento. No me gusta decir ignorancia, porque nosotros cuando decimos un ignorante pensamos en alguien que no es letrado, que no sabe leer y escribir. No, pero bueno, la verdad que hay mucha gente que no sabe leer y escribir en hebreo, pero no se decir que es un ignorante. Son personas que no tuvieron acceso quizás a la educación judía, pero todos somos responsables de nuestra propia educación judía. En el momento que nos damos cuenta, tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a conocer de nuestras fuentes, de nuestras raíces, y seguro que si vamos a empezar a tomar del agua, del manantial del judaísmo, vamos a ir creciendo, vamos a florecer y seguramente vamos a creer. Yo escuché hoy una historia muy interesante que tiene que ver con esto y estuve googleando los nombres para darle más marco a la historia. Esta historia la cuenta un rabino de Chabad, de un Beit Chabad, en Sydney, Australia, que se llama Rabino Wolf. No me acuerdo ahora el nombre exactamente, no quiero decir para no mentir. Este rabino Wolf recibió la visita de el profesor israelí Shlomo Biderman. ¿Quién es el profesor? Lo pueden googlear al profesor Biderman. Es profesor en filosofía. Es presidente de la Academia de la Universidad de Tel Aviv y presidente de Baram, que es la Junta de Colegios Académicos Públicos de Israel. Su nombre calculo por la foto, que no me fijé la verdad cuántos años tiene, pero debe estar en sus 70 jóvenes. Y él, este señor, el profesor Biderman, Shlomo Biderman, visitó el Beit Chabad de Sydney, donde está este rabino Wolf. Y bueno, charlando, ustedes saben, cuando viene una visita, el rabino se acerca, charla, y el profesor Biderman le dijo, tengo para contarte una historia de tu Rebe que vos no sabes. Así que ahora vamos a escuchar la historia que le cuenta este profesor Biderman al rabino Wolf, ¿sí? Y la historia es así. Este profesor Biderman en un momento viajó a los Estados Unidos, quería que alguien le explique bien cuál tipo de, como él es especialista en filosofías y eso también tiene que ver con diferentes religiones, él quería que algún sabio le explicara qué religiones son idólatras de base, que conoce las bases, las cuestiones, y cuáles no. Porque hay religiones que son idolatras y otras que no lo son en un principio, en su base. Entonces viajó a Nueva York y fue a visitar al rabino Yosef Soloveitchik. Ustedes saben que el rabino Soloveitchik, que también es conocido como el Rab,
o el Rov. Fue el director de la yeshiva de Yeshiva University en Estados Unidos. Es una yeshiva muy famosa. Este rabino ordenó a más de 22.000 rabinos a lo largo de su vida. Un sabio de la Torá, ¿cómo se dice? Un legista de las leyes de la Torá, una personalidad que en su juventud, él es nacido, si no me equivoco, en Polonia, en su juventud estudió en la Universidad de Berlín con el Rebbe. Coincidieron en algunas materias con el Rebbe. Este rabino Soloveitchik cursó economía, cursó filosofía, no me acuerdo, y algunas ciencias también. Y ustedes saben que el Rebbe cursó diferentes ciencias y también lo que tenía que ver con ingeniería naval, etcétera, etcétera. Entonces, esto, si alguna tiene acceso al libro de Yosef Telushkin, que salió en castellano, que es una biografía del Rebbe, que se llama El Rebbe. Bueno, está muy interesante, cuenta muchas historias que cuenta el rabino Soloveitchik sobre el Rebbe. Entre otras cosas, él contaba que cuando volvían a la casa eran vecinos también, que a veces él tenía que hacer mucha tarea que tenía que ver con la matemática o con la física. Era muy difícil, era la Universidad de Berlín, donde estudiaban, la universidad de las más importantes del mundo, muy exigente. Y entonces él, cuando volvía a la casa, tenía que hacer los ejercicios, las cosas, y a veces se trababa. Les aviso que era un erudito, de todas maneras, ¿no? Y entonces iba a consultar al Rebbe. Cuando él venía a lo del Rebbe, jamás, dice, jamás lo encontré repasando nada. Siempre estaba estudiando Torah. Más aún, muchos que estudiaron con el Rebbe en la universidad aseguran que el Rebbe, mientras los profesores dictaban la clase, estaba con su libro de Torah abierto, a veces con Tania, a veces con lo que fuera. Generalmente no estaba, digamos, de manera abierta prestando atención. Pero bueno, entonces, él fue a verlo, volvemos a la historia. Shlomo Biderman, el profesor de filosofía, lo fue a ver al rabino Soloveitchik y le dijo, usted es estudiante de filosofía, usted conoce de esto, yo quiero que me explique cuáles son las religiones cuya base es idólatra y cuya base no. El rabino Soloveitchik le fue muy sincero y le dijo, hay una sola persona que puede responder a tu pregunta, y es el Rebbe de Lubavitch. Andá y pregúntale a él. Bueno, le cuenta esto el profesor pidió una audiencia con el Rebbe y cuando llegó el momento tuvo la audiencia y le contó que él viene acá por tal y tal razón. El Rebbe le dijo, decime, ¿ya te sumergiste en la mikve, en el baño ritual? El hombre se sorprende, Biderman se sorprende y dice, yo nunca fui, no soy un hombre observante. Entonces le dijo al Rebbe, después que yo te conteste lo que te conteste, vas a ir y a sumergirte en la mikve. Bueno, y dice que el Rebbe le explicó en detalle, de una manera maravillosa, de una manera clara y académica, la base de cada una de las religiones y cuáles son, cuyo origen es idólatra y cuya base no lo es. Y después de esto, bueno, seguramente fue a la misma. Esto le cuenta él, le está contando Biderman al rabino Wolf en Australia. Y entonces le dice así, pero la historia no termina acá. Yo también tengo mi propio profesor. Mi profesor es un judío que vive en Israel, vivía en Israel, y escuché, cuando volví de Estados Unidos, escuché que estaba enfermo.
ya era grande, estaba enfermo. Y entonces decidí ir a visitarlo. Él fue a visitar a su profesor, y este profesor le explicó Biderman al rabino Wolf, era un auténtico apicoro, un hereje. No creía, se burlaba, negaba, era absolutamente no creyente. Era un no creyente absoluto, y no solo que era no creyente, era anti-religión, abiertamente. Bueno, él lo fue a visitar y el hombre está en la cama y el alumno Biderman le cuenta que fue a Nueva York y que estuvo con el Rebbe, que el Rebbe le explicó todo esto. Y entonces el profesor, sin decir nada especial, le dijo, ¿ves ese libro en la biblioteca? Agárralo, saca ese libro. Entonces Biderman saca el libro y dice, abrilo. Cuando lo abre, ve que hay una carta adentro. Dice, abrí la carta. Cuando la abre, lee que es una carta del Rebbe de Lubavitch, que hace una carta del Rebbe de Lubavitch en manos de ese profesor y está dirigida a ese profesor, que es un no creyente. Entonces él le explicó lo que pasó. Él le dijo así, una vez se le ocurrió escribirle una carta al Rebbe. ¿Qué le dijo? Una carta muy agresiva. Él le escribió así, dice, Meile todos los otros Admurim, todos los rebes de otras dinastías. Ellos vienen de Europa y en Europa estudiaron la yeshiva y los que crecieron en eso y nada más. Ellos viven en la antigüedad y estudian Torah nada más. Y entonces comen kasher y hablan de las leyes del kasher y hablan de las leyes del Shabbat. De todo eso que es arcaico, que ya pasó, que es una tontería. Bueno, ellos están en eso. Pero usted, Rebbe de Lubavitch, usted que tuvo la oportunidad de iluminarse, usted estudió en la Universidad de Berlín, usted estudió en la Sorbona de París, usted vio la verdad, usted vio la claridad de la ciencia. ¿Cómo puede seguir dedicándose a ser un Rebbe en vez de dedicarse a la ciencia y a la física, a esas cosas que son la verdad? ¿Cómo puede estar todavía dedicado a esas fantasías, esas tonterías antiguas? Así le escribió este profesor al Rebbe. Y el Rebbe le contestó. ¿Saben lo que le contestó el Rebbe? No le discutió una sola palabra. El Rebbe le dijo así decía la carta. Me puso muy feliz haber recibido una carta de su parte y agradezco que haya compartido conmigo sus pensamientos, su visión. Le agradezco mucho. Y después le preguntó, en su apellido noto que usted desciende quizás de dos ramas de familia. Por un lado, de la dinastía jasídica creo que era de Gur, y por el otro lado, a una familia muy importante de las academias Litaim. Dígame realmente, ¿a cuál de las dos su familia perteneció? Y este profesor le dijo a Shlomo Biderman, con esta carta el Rebbe encendió mi alma. Me hizo de pronto sentir que soy un judío, me hizo de pronto entender y sentir mi chispa divina. No me refutó, no me discutió, no me dijo sos un hereje, no me dijo me está faltando el respeto, me dijo agradezco que compartas conmigo lo que pensás. Y después, ¿a dónde lo llevó? A su raíz. ¿De dónde venís? ¿De esta familia de la dinastía de Gur o venís de la dinastía de Lituania?
no sos otra cosa que un alma judía. Y eso le encendió el alma. Y miren acá, este rabino Wolf cuenta, él, ahí termina la historia con el profesor Biderman, que ya vemos una historia muy interesante. Pero no terminó ahí. Este profesor tenía un hijo, y este hijo, por las cuestiones de la vida, viajó a Australia. Y en Australia se acercó al judaísmo y empezó a cumplir Torah y mitzvot. Y se puso de novio con una chica judía, lógico, y quería casarse. Cuando llegaron a los papeles, porque no era conocido, había que presentar papeles, ¿saben de qué se enteró él? Que su mamá no era judía. Por ende, él no lo era tampoco. Y entonces el casamiento, la chica no quiso casarse. Él hizo la conversión y todas las cosas que hizo, pero él estaba tan enojado con su padre que jamás le dijo que su mamá no era judía, que se enojó de tal manera que cortó todos los lazos con su papá. A punto tal que el padre murió y él nunca dijo Kadish por él, ni tampoco el Iskor por él. Tan enojado estaba. Y recién este año, con el rabino Wolf, cuando le contó esta historia, Shmini Atzeret, él dijo por primera vez Iskor por su papá. ¿Qué me cuentan? Porque el rabino Wolf le contó esta historia de que él sintió que su alma ya en sus últimos momentos hizo como una teshuva. Y esto hizo que el padre se vuelva a amigar con su hijo, ¿no? O su hijo con el padre. Una historia impresionante, ¿verdad? Por eso uno tiene que saber qué responder o a veces qué no responder. Esto es lo que nos enseña el Rebbe. A veces no hay que responder o responder. Les voy a cerrar con una última historia que está publicada ya muchas veces. En la última revista del año pasado, del Rebbe está también. El profesor Delville Green fue un gran científico, biólogo en realidad, que vivió en Minnesota y trabajó para la NASA por muchos años. Y además fue de los primeros que estuvieron trabajando en algo que ahora ya es muy hablado y muy común, en el proyecto de la NASA para llegar a Marte y saber si hay vida en Marte. Él ya empezó con esto hace varias décadas atrás. Y él cuenta muchas historias. Él es un Baal Teshuvá de Jabbar y tuvo mucha relación con el Rebbe. Y una vez él estaba con su rabino, que es el rabino Feller, estudiando Torah, iba avanzando, la historia es muy interesante de su vida, pero digamos que él y su esposa empezaron a avanzar en el cumplimiento del Kashrut, después con Shabbat, después con Yom Tov, después con así diferentes cosas, fueron avanzando en su vida en el judaísmo. Pero en el medio de todo esto, una vez, el profesor Belville Green se enteró que nosotros no creemos en las teorías de la evolución. Para nosotros el mundo tiene 5.781 años. No tiene millones de años, ni miles de millones de años, nada de eso. Hay cartas muy interesantes y explicaciones muy interesantes del Rebbe sobre eso. Pero él, cuando escuchó eso, para él fue una pavada. Dijo, no puede ser, vos estás equivocado, le dijo a su rabino. Quiero que me digas qué piensa el Rebbe, porque el Rebbe que estudió en la universidad y todo, seguro que él sabe la verdad, que la evolución, la teoría de la evolución es verdad, ta.
Entonces el rabino le dijo, bueno, ¿sabes qué? Escribile al Rebe, escribile, porque le dio para que leyera las... No, esto no lo podía creer. Entonces le mandó una carta al Rebe súper agresiva, pero le dijo, con todo el respeto, usted sabe que yo lo admiro y esto y lo otro, pero quiero que me responda. Y le planteó todo el tema de la teoría de la evolución, esto, le puso varias cosas que demostrarían que es verdad esto. Bueno, pasó un tiempo, el Rebe no le contestó nada a esa carta, le contestó cuando le escribieron porque tenían cumpleaños o porque le preguntaron por diferentes avances en el judaísmo, le mandó más alto porque tuvo un aniversario, todas estas cosas. El Rebe jamás le contestó esa carta tan agresiva. Y él pensaba para adentro, debe ser que el Rebe no tiene lo que decirme. Como no tiene para refutarme, por eso me ignoró esta carta. En un momento, él y su señora, el profesor Green y su señora, decidieron que van a pasar a los chicos a una escuela de Torah. Los van a mandar a una escuela donde los chicos van a estudiar Torah. Los van a sacar de la escuela laica y los van a mandar a una escuela de Torah, porque ya hicieron un paso más aún. Y entonces se lo comunicaron al Rebe en una carta que le mandaron. Cuando pasó eso, que ya habían pasado varios años de la carta de Grimm, el Rebe le respondió un mazal tov muy grande por la decisión de educar a sus hijos en el camino del judaísmo, raigal, etcétera, etcétera. Y después le dijo, y ahora paso a responder cada una de sus planteos. Y en la carta le refutó todo, uno por uno, los planteos que Grimm le había mandado. ¿Por qué no son verdad y por qué la Torah tiene razón? Uno por uno. Pero ¿saben lo que le puso al final? Le puso así. Seguramente usted está sorprendido de por qué dejé pasar tanto tiempo hasta responderle a sus planteos. Pero le voy a explicar. Mi función en la vida no es ganar discusiones, es acercar a los judíos al judaísmo. Eso es el Rebe. Así que bueno, nos llevamos, ya tenemos que saber que a veces hay que saber cómo responder y a veces es mejor responder siempre de todas maneras a otro yehudí con amor, con cariño, eso es lo mejor. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima, todo lo mejor. Buenas tardes aquí, buenas noches en Israel, a mis dos queridas